Entonces las micobacterias pertenecían a la familia Mycobacteriaceae, en donde tiene varios géneros, y estos tenemos Mycobacterium, Nocardia y Corynebacterium. ¿Recuerdan de la clase pasada? Mycobacterium eran unas bacterias que producían dos grandes enfermedades desde la antigüedad en el ser humano, como vimos, lepra y tuberculosis. La clasificación de las micobacterias ha ido evolucionando durante el tiempo y podemos ver que la Mycobacterium tuberculosis está dentro de un complejo Mycobacterium tuberculosis en donde hay varias especies. El más frecuente en el ser humano es Mycobacterium tuberculosis. Después tenemos Mycobacterium africanum, que produce enfermedades en África, Mycobacterium bicroti, que es transmitido por las ratas, y Mycobacterium bovis, que es transmitido por el ganado. Como ustedes ven, es una gran clasificación, y acá teníamos el Mycobacterium leprae. Dentro de las micobacterias teníamos que eran los patógenos humanos, como vimos en la clase pasada, los oportunistas, como Mycobacterium avium, Kansasi, o algunos saprófitos que habitualmente están relacionados con patología humana, como el Chelonae, el Abscessus, o excepcionalmente están relacionados con patología humana, como el Gordoneae, el Flavescens. Las micobacterias, ustedes pueden ver acá una clasificación, y están asociadas con distintas enfermedades. El Mycobacterium tuberculosis no va a ser nunca contaminante, siempre va a ser un agente que está produciendo enfermedad en el ser humano. El Mycobacterium bovis, tampoco es un contaminante del ambiente, y puede ser el reservorio el humano y el vacuno, y algunos otros animales ya vamos a ver enseguida. El Mycobacterium leprae tampoco es contaminante del ambiente, y el reservorio es humano. ¿Se recuerdan qué significaba ácido-alcohol resistencia? Sí, ¿cuál? ¿Qué era? Que resisten a la decoloración ¿de qué? ¿Ah? De una mezcla ¿de qué? De ácido con alcohol. O sea, que nos está indicando que estas bacterias son muy resistentes. Ellas son bacilos ácido-alcohol resistentes que durante un proceso de una coloración resisten a ser decolorados con una mezcla de alcohol y ácido. Las técnicas más frecuentes para hacer y observar estas bacterias eran mediante una técnica de carbonfluoxina, que teníamos dos métodos, el Cien-Nielsen y el Tinju, o una técnica con un fluorocromo, que es una técnica de inmunofluorescencia, en donde teníamos la técnica de auramina y rodamina. En la coloración de Cien-Nielsen, recuerdan como vimos en lepra, se los veía color fucsia, porque es el primer colorante, y después ustedes tienen perfectamente descrita en la guía la técnica, y cuando lo vamos a decolorar, ese colorante fucsina, que es el que ingresa, no es capaz de salir porque es resistente. Entonces se mantiene, y es por eso que lo veíamos color fucsia. En el caso de la auramina rodamina, es una inmunofluorescencia donde se lo ve hermoso en un campo oscuro, todo negro, y los bacilos de color fluorescente verde manzana. Bueno, en general esta es la misma diapositiva que teníamos para lepra. Son bacilos ligeramente curvos, de bordes redondeados, son inmóviles, no esporulados, no capsulados, no producen toxina, intracelulares, y algunas veces podrían ser oportunistas, como vimos con las micobacterias que eran saprófitas. La división celular de todas las micobacterias es bastante larga, entre 12 a 14 horas. ¿Cómo era la división celular en el Mycobacterium leprae? ¿Cuánto? 14 días, o sea, es mucho más largo que la mayoría de las micobacterias.
micobacterias e inclusive el tuberculosis. Esta división celular y por la característica de su pared celular le va a dar resistencia al medio ambiente, son resistentes a la desecación, a algunos desinfectantes, algunas especies producen pigmento y dijimos que la pared celular era muy importante. La pared celular es bastante compleja, es totalmente distinta a lo de los gram positivos y los gram negativos. Está compuesta con lípidos, el 60% está formada por lípidos y son macromoléculas. Esta característica de la pared celular le da resistencia a ser descolorados, a condiciones adversas, ambientales adversas. También le da resistencia a la actividad bactericida de complemento, a la digestión por macrófago y a la acción de los antibióticos comunes. ¿Cómo es la estructura de la pared celular? Es muy similar a la del Mycobacterium leprae. Está formada por 4 tipos de polímeros distintos, que es el peptidoglicano, que es este color bordó. Tiene polímeros de arabino-galactano, que está formado por arabinosa y galactosa, que son estos así como rayitos. Luego, hacia la parte más externa, tenemos ácidos micólicos, que son estas redondelitas, y el lipoarabino manano, que sale, que es lila, sale desde la membrana citoplasmática y era el similar o el parecido al polisacárido de los bacilos gram negativos. ¿Recuerdan? Como teníamos, es muy similar al Mycobacterium leprae. También tiene muchos lípidos en la superficie, como ser los micósidos, los sulfolípidos, y toda esta característica van a incidir en la fisiología bacteriana y en el poder patógeno de esta bacteria. Acá les muestro las 3 paredes celulares distintas de los gram negativos, del gram positivo y de las micobacterias. Bueno, hablando del Mycobacterium tuberculosis específicamente, tenemos que decir que son, bacilos ácidos alcoholresistentes, no se olviden, es una característica fundamental de esta bacteria. En el momento que ustedes vayan a hacer un análisis de distintas muestras, son inmóviles, no producían esporas, son aeróbicos, no producen toxina, y recuerden que su toxicidad está dada por la pared celular fundamentalmente. Son poco exigentes para el desarrollo, pero van a desarrollar en medios de cultivo especiales, a base de huevo. Y el desarrollo es bastante, de estos cultivos es muy lerdo, podemos tener entre 28 hasta 40, 60 días, esperar los cultivos que ellas desarrollen. ¿Y por qué? Porque la velocidad de duplicación es muy lerda. Es por eso que el desarrollo en los medios de cultivo es muy lerdo. La temperatura óptima para desarrollarse es 37 grados. ¿Cómo era en el Mycobacterium leprae? 35, 33, ¿recuerdan? Por eso es que el Mycobacterium leprae no lo podíamos hacer crecer en medio de cultivos. No. Bueno, tiene capacidad de asimilar hierro y tiene resistencia a la desecación, a los desinfectantes. Es por eso que nosotros en el laboratorio, cuando trabajamos con Mycobacterium tuberculosis, tenemos necesariamente usar fenol al 5%. Pueden vivir en muestras que están guardadas en la heladera hasta 2 meses. Esto es muy importante como pauta para bioseguridad nuestra. Si llegamos a tener una muestra de esputo con micobacterias y que la tenemos en la heladera por lo menos 3 meses o 2 meses o 1 mes, lo vamos a ver que ese esputo ya está podrido. Entonces vamos a creer que el Mycobacterium se murió y no es así. Puede vivir hasta 60 días o más en ese esputo que se encuentra en la heladera. Por lo tanto, en el momento de desechar esa muestra tenemos que tener mucho cuidado porque todavía podemos tener el Mycobacterium vivo. La estructura antigénica del Mycobacterium va a estar dada por todas las estructuras de su pared celular. Podemos tener un antígeno filtrado del cultivo,
que se hace cultivo del Mycobacterium, se centrifugan y tenemos, por ejemplo, el PPD, que es el derivado proteico purificado y con el cual vamos a hacer una prueba que nos va a decir si hay un contacto o no con la Mycobacteria. Los polisacáridos de la pared, los aramino-manano, los aramino-galactano, el fosfatidil-inositol monóxido que se encuentran en la membrana plasmática, la cera D, que se denomina cera D, pero está formada por los ácidos micólicos y los glucopéptidos de trealosa que van a producir un factor cordón. Se llama factor cordón porque en el desarrollo del Mycobacterium en el medio de cultivo hacen así como de manera serpenteante. Entonces, por la acción de del dimicolato de la trealosa es que se une una bacteria con la otra y este factor cordón le da resistencia a esta bacteria. Entonces los factores de virulencia en sí va a ser el factor cordón, que es el dimicolato de trealosa. ¿Qué hace este dimicolato de trealosa? Va a favorecer la formación de granuloma en los distintos órganos en los que se ubica el Mycobacterium, va a inhibir la migración de polimorfia nucleares, o sea, va a inhibir la defensa del sistema inmune del huésped. Después, los ácidos micólicos son responsables de que este granuloma sea crónico en el paciente y también tienen resistencia a la actividad bactericida del complemento. Y los sulfolípidos tienen una acción muy importante porque inhibe la fusión del fago y lisosoma dentro del macrófago. Dijimos que eran bacterias intracelulares, ¿recuerdan? Entonces, los sulfolípidos es uno de los factores más importantes. Bueno, entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? Entonces, el Mycobacterium tuberculosis complex, porque recuerdan que es un complejo, las etiologías que pueden producir son, sobre todo, una tuberculosis pulmonar, que es lo que más conocemos. Pero también, si hay una diseminación hematógena, puede distribuirse hacia cualquier órgano y podemos tener una tuberculosis renal, una tuberculosis meningia, una tuberculosis en los ganglios, en la pleura, etc. El Mycobacterium tuberculosis es el principal agente que mayor patologías produce. El Mycobacterium africanum, como les dije, en África. El Mycobacterium bovis raramente produce infecciones en el ser humano y el microti está transmitido por los roedores. El Mycobacterium pulmonar, la tuberculosis pulmonar. Vamos a hablar de la tuberculosis pulmonar. Es una infección, una enfermedad infectocontagiosa, crónica, sistémica, que se caracteriza porque forma granuloma en distintos lugares del cuerpo donde están comprometidos los tejidos. Es una enfermedad de distribución mundial, en todo el mundo existe la tuberculosis y que produce cada año más de muertes de más de 3 millones de personas. Se habla actualmente de que es una enfermedad emergente. ¿Por qué? Porque se están encontrando cepas que son resistentes a los medicamentos antituberculosos, que ya vamos a ver cuál es el tratamiento, y con el tema de con la presencia del VIH, es la primera causa de muerte de los pacientes con HIV. Un tercio de la población mundial está infectada. ¿Y qué sucedió en la pandemia del 2020 por el COVID-19? Se había visto que los casos de notificación de tuberculosis habían reducido entre un 15 al 20%, según la Organización Panamericana de la Salud. Pero esto no era real. En realidad se diagnosticó menos tuberculosis porque en el 2020 los pacientes no se hacían tratar y no iban al control médico. Es por eso que en el 2021 en las notificaciones se vio que había menos casos, pero no fue real.
¿cómo se produce la enfermedad? ¿Cómo tenemos una tuberculosis? La enfermedad se transmite fundamentalmente por vías aéreas, por toser, por hablar, por estornudar, por las gotitas de flush. Y el riesgo de contagio va a depender de varios factores, principalmente del tipo de exposición que estamos frente a ese paciente que está liberando los bacilos, de la concentración de los microorganismos que ingresen. Se ha determinado que entre 1 a 3 micobacterium que ingrese a nuestro cuerpo es suficiente para producirnos una tuberculosis. Es necesario que esos micobacterium, esos bacilos que ingresaron, estén vivos. Que también va a depender de que ese paciente que está hablando con nosotros y que está con tuberculosis se produzca una aerolización, o sea que si las gotitas logren estar en el aire, que la concentración suficiente de los bacilos suspendidos en el aire sea la suficiente para poder producirnos la enfermedad, que el huésped sea susceptible de enfermarse y que el huésped respire el aire contaminado durante mucho tiempo. Esas son condiciones para que nosotros adquiramos la enfermedad. Entonces, la infección inicial o primoinfección, como se llama, es cuando los micobacterios ingresan, como les dije, entre 1 o 3 bacterias serían suficientes y alcanzan los alveolos pulmonales por un defecto mecánico en la parte más inferior de los pulmones. Una vez que el micobacterium ingresa a nuestro cuerpo, puede seguir 4 caminos o se podrían presentar 4 situaciones distintas. La primera situación es que la respuesta inmune de nuestro cuerpo sea tan eficaz que lo destruya totalmente y no se produzca ninguna enfermedad. La segunda situación sería que los microorganismos comiencen a multiplicarse, que nuestro sistema de defensa no sea tan eficaz y se produzca la enfermedad de la tuberculosis. Y esto se da entre un 5 a un 10% de los casos. O sea que es bastante bajo. La otra situación es que el microorganismo ingrese a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico lo frene, destruya algunas micobacterias, pero no del todo, y forme estructuras que lo engloban y estaríamos frente a una tuberculosis latente. En este caso el paciente no tiene ningún tipo de síntomas, no contagia, pero puede vivir así durante muchísimos años, con el micobacterium, como diríamos, controlado. En este caso, solamente podríamos llegar a saber que estamos con una tuberculosis por la prueba cutánea que nos dé positivo. Y el último caso es que este paciente que estaba con el micobacterium de manera, o la tuberculosis latente, su sistema inmunológico descienda por alguna enfermedad, entonces esa contención que tenía el micobacterium desaparezca, las bacterias comiencen a multiplicarse y produzcan una tuberculosis. En ese caso se denomina tuberculosis de reactivación. ¿Y por qué podría ser que el sistema inmunológico disminuya? Por varios motivos. Porque el paciente esté tomando por largos tiempos corticoides, porque tenga desnutrición, porque haya adquirido un VIH-I o porque tenga cáncer, etc. ¿Estamos bien? Bueno, ¿cómo es la enfermedad? A la enfermedad de la tuberculosis la podríamos dividir en varios estadios. En el primer estadio ingresan los micobacterios. Allí, una vez que habíamos dicho que ingresan por boca, se van hacia los alveolos pulmonares, más allá, que están a la parte inferior. Allí hay un sistema de defensa nuestro, los macrófagos, las células dendríticas, los fagocitan a los micobacterios, y los micobacterios o los bacilos comienzan a multiplicarse dentro de estos macrófagos y las células dendríticas. Se multiplican tanto que hacen que los macrófagos se rompan. Al romperse los macrófagos hay liberación de sustancias inflamatorias, como ser interleuquina 1, factor de microcircular alfa, interleuquina 12,
que va a hacer que haya una respuesta inflamatoria local. Por lo tanto, hay una migración de muchas células de nuestro sistema de defensa hacia ese lugar, como ser linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, linfocitos killer. Ellos lo que van a hacer es formar un granuloma. ¿Qué significa? El granuloma está formado por una zona central con necrosis gaseosa en donde está el micobacterio. Alrededor de esos micobacterios hay macrófagos que lo están tratando de digerir. Alrededor de estos macrófagos hay linfocitos, toda la población de los linfocitos, y el último está recubierto por células epiteloides que forman un tejido así como conteniéndolos a esos micobacterios. Entonces ahí es donde se forma el granuloma, y esto es lo que el médico podría ver en una radiografía. A su vez, las células dendríticas, que son las presentadoras de los antígenos, van a llevar los micobacterios que están en su interior hacia los ganglios mediastínicos, que son los ganglios regionales cercanos de la infección, y van a activar los linfocitos T, CD4 a linfocitos H1. No se sabe realmente en tuberculosis por qué las células dendríticas, desde el momento que ellas reciben el micobacterium, demora entre 7 a 8 días en llegar a los ganglios. Normalmente en cualquier infección ese proceso de presentación de antígeno se da entre 24 a 48 horas. En la tuberculosis la presentación de los antígenos para activar los linfocitos T se demora entre 7 y a 8 días, no está todavía muy determinado. Una vez que los linfocitos T son activados, llegan de vuelta hacia el tejido pulmonar liberando factor de interferón gamma y factor de necrosis capsular alfa, que son los activadores de los macrófagos para que puedan producir la destrucción de esas bacterias. Pero eso sucede después de 3 semanas. En el tercer estadio, ¿no es cierto?, hay una detención de crecimiento basilar, hay una necrosis sólida central de granuloma que inhibe el desarrollo extracelular de las micobacterias, y la actividad microbicida de los macrófagos controla el desarrollo intracelular. Entonces aquí estaríamos en una infección estacionaria o latente. Ahora, cuando hay una falla inmunológica, como les dije recién, la enfermedad progresa y se puede diseminar por vía hematógena. Ya estaríamos en un cuarto estadio, en donde el granuloma ya se vuelve gaseoso, se liberan las micobacterias, producen lesiones en el mismo pulmón, en otros sectores e inclusive en el pulmón, en el otro pulmón, y va a haber cavidades, se observan cavidades dentro del pulmón porque la destrucción de estos granulomas, el paciente comienza con todos los síntomas clínicos, tos, es muy bacilífero y es muy contagiante. Entonces podríamos definir como tuberculosis a una neumonía gaseosa extensa con múltiples cavernas, que si hacemos una biopsia del pulmón podemos llegar a ver estas cosas. Bueno, cuando ustedes estudien pueden llegar a escuchar lo que es un foco de Ghon, que es un granuloma, y el complejo de Ghon, que se ve en la radiografía, es el granuloma más la alteración de los ganglios regionales. Bueno, acá les muestro este dibujo, cómo es que cuando ingresa al pulmón, las células dendríticas, como les decía, entre 8 y 9 días va a los ganglios, allí transforman los linfocitos y demoran 3 semanas aproximadamente en volver al pulmón y activar los macrófagos. Bueno, esto es lo mismo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Hay síntomas generales y síntomas locales. Los síntomas generales es que el paciente está muy cansado, pierde peso, tiene sudores nocturnos, presenta fiebre y a veces tiene fiebres durante el horario vespertino. Y los síntomas locales están relacionados con los pulmones. Allí podemos tener
que puede haber tos, expectoración, hemoptisis, que es sangre en la muestra, y disnea, que es la falta de aire, que puede ser moderada o severa. Esto es muy sencillo, voy apurada para que no nos demoremos. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Podemos diagnosticar la tuberculosis y vamos a tener muchas muestras para analizar según en dónde se haya ubicado el Mycobacterium. El origen, si es de origen respiratorio, tenemos esputos. ¿Recuerdan cómo habíamos visto en el primer módulo la siembra de muestra y toma de muestra? Para Mycobacterium, ¿cuántas muestras se pedía de esputo? 3 muestras, eran 3 días consecutivos. Teníamos que llevar al paciente todas las muestras juntos al laboratorio. También para pacientes pediátricos que no pueden escupir, se puede tomar la muestra del contenido gástrico, porque ellos tragan, entonces ahí sí podríamos encontrarlo. También podríamos tener lavados bronquiolveolar o biopsias endoscópicas que las toma el médico. Estas serían las respiratorias. Cuando tenemos muestras no respiratorias, una condición importante es que toda muestra no respiratoria debe ser sembrada. ¿Por qué? Porque la recuperación del Mycobacterium de esa muestra suele ser escasa. Entonces, sí o sí es necesario sembrar las muestras extrapulmonares. Podemos tener una tuberculosis renal en donde se puede solicitar hasta 6 muestras de orina y ustedes en el momento de procesarla van a tener el cuidado de centrifugar totalmente, ustedes tienen eso escrito en la cartilla, totalmente el volumen de esa orina para concentrar el Mycobacterium, o podemos tener muestras de líquido cefalorraquídeo o de médula ósea, etc. Acá les dejo este cuadro en donde están todos tipos de muestras y cómo se hace la recolección en el recipiente y algunas instrucciones de cómo, si la vamos a refrigerar, si las procesamos rápidamente o no. ¿Cómo vamos a hacer los métodos diagnósticos? Tenemos distintos tipos para hacer, distintos métodos para hacer el diagnóstico. Tenemos el método bacteriológico clásico que podemos hacer la baciloscopía por la técnica de Ciel-Nielsen, Pichou o auramina, que recuerdan era inmunofluorescencia, y a su vez el cultivo convencional, el medio sólido o el medio líquido. Todo este diagnóstico lo tienen perfectamente descrito en el capítulo del Mycobacterium. También tenemos métodos automatizados, que es el BACTEC o el MSHIP 960, que son medios líquidos, o también podemos hacer el diagnóstico por métodos moleculares con el GeneXpert o el MTB-SHIP, que también, aparte de diagnosticarlo al Mycobacterium, va a determinar la resistencia a la rifampicina, y estos métodos es por una PCR en tiempo real. La prueba de tuberculina o PPD o reacción de Mantoux no se hace de manera rutinaria, se hace en determinados pacientes que el médico va a considerar. Es una intradermos reacción con como ustedes ven, una aguja de tuberculina donde se coloca 100 microlitros o 0,1 mililitros de este preparado purificado de cultivos de bacterias. Se utiliza el Mycobacterium bovis para hacer esta prueba. Y lo importante de hacerla es que quede una elevación de ese reactivo que yo le pongo al paciente. Y es una muestra que ve una hipersensibilidad y que se mide en milímetros. A las 48 horas se leen el halo de una mácula, no de un enrojecimiento, sino que tiene que haber una elevación para poder leer como una prueba positiva. Si es positiva, podemos decir que está en contacto con cualquier micobacteria, y si es negativa, no va a descartar una infección por micobacteria. Tiene alta sensibilidad, baja especificidad y el valor predictivo positivo es bastante bajo, y como les decía, eso se puede usar como método de equilibrio.
¿A quién va a estar dirigida? Hay una población específica, los pacientes VIH positivo, a los pacientes que tengan contactos cercanos con un tuberculoso, a los pacientes que tienen una radiografía muy sugestiva de que está cursando una tuberculosis, a trabajadores de la salud que están tratando permanentemente pacientes con tuberculosis y a los niños menores de 4 años que no hayan recibido la vacuna de la BCG, que sea, por ejemplo, de otros países. Hay distintos puntos de corte cuando la PPD no da positiva y eso va a depender del tipo de paciente que estamos hablando. ¿Cómo se hace la prevención en nuestro país? La prevención contra la tuberculosis se hace colocándole al niño en el momento de nacer la vacuna BCG, que esta fue descubierta investigada por Calmette y Guerin, y es un Mycobacterium bovis que está atenuado y que se le pone al bebé en el deltoide superior del brazo derecho. La vía es intradérmica y todos los niños, cuando salen de una institución en donde nacieron, salen con la vacuna de la BCG puesta. ¿Qué significa? ¿Que estos niños no van a tener tuberculosis cuando sean grandes? No. La BCG lo que hace es evitar las formas graves de la tuberculosis en el paciente, que son la tuberculosis, las formas graves, que son las formas meningia y las formas óseas de la tuberculosis. Pero cualquiera, o sea, todos tenemos la BCG puesta y podríamos tener tuberculosis. En cuanto al tratamiento, hay medidas generales que hay que educar a los pacientes, a la población, que cuando uno tiene una tos más de 12, 14, 15 días y que no se va con el jarabe de tos para la tos y que el médico nos dio un antibiótico y no se nos va, es necesario concientizar a ese paciente que haga una consulta médica. El tratamiento de la tuberculosis es muy específico. Hay antibióticos que son antituberculosos específico y hay un tratamiento de primera línea formado por la isoniazida, la rifampicina, la piracidamida y el etambutol o streptomicina. O sea, estos 4 antibióticos se dan conjuntamente. Y si el paciente no mejora con este tratamiento es porque tiene resistencia a alguno de estos antibióticos y hay un tratamiento de segunda línea. Lo importante es que, según el consenso argentino, hay 2 fases en el tratamiento, una fase esterilizante, en donde se dan 2 meses los 4 antibióticos, y la fase de consolidación se da 4 meses después con 2 antibióticos. Lo importante es que la tuberculosis sí se va a curar, o sea, que no es algo igual que como el caso de la lepra, no es algo estigmatizante si un paciente está con tuberculosis, pero es necesario que tenga una adherencia 100% a ese tratamiento, que son tratamientos largos. Bueno, les quería decir 2 cositas del Mycobacterium bovis, que pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis. También son bacilos aerobios, inmóviles, no formadores de espora, crecen más lentamente que el Mycobacterium tuberculosis y tiene una morfología de la colonia que no producen coloración. A diferencia del Mycobacterium tuberculosis, cuando ustedes vean la cartilla, es resistente, son negativos la producción de niacina y la reducción de nitrato. Por lo tanto, en cuanto a las otras propiedades bioquímicas características, son indistinguibles del Mycobacterium tuberculosis. Crecen muy lentamente en el Homo extensense porque no le favorece la presencia del glicerol, y entonces un medio que se podría usar es el Bactec, que no contiene glicerol y que crece mucho mejor. Las pruebas bioquímicas son muy laboriosas, entonces lo importante de detectar la presencia del Mycobacterium bovis es que él es resistente natural a la piracinamida,
y que era uno de los antibióticos que era para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, si estamos frente a un Mycobacterium bovis, no hay que darle piracidamina. ¿Y cómo se detecta? Fundamentalmente, ya que las pruebas bioquímicas son engorrosas, primero porque no es tan sencillo hacerla y sobre todo porque estas bacterias tienen un desarrollo muy lento, entonces lleva mucho tiempo para hacerlo. Entonces se determina directamente con pruebas de PCR. Desde el punto de vista clínico, de imagenológico y paraclínico, o sea, de sintomatología, la tuberculosis bovina es indistinguible de la tuberculosis humana. Lo que podemos decir es que la tuberculosis bovina es una zoonosis causada por el Mycobacterium bovis, que el principal huésped es el ganado ovino, o sea, las vacas, pero también puede estar presente en los cerdos, en las cabras y en los caballos. La transmisión es por el contagio por vía oral, ¿no es cierto? Y que va a dar vía aérea, por las vías aéreas, y va a dar fundamentalmente una enfermedad pulmonar, pero también puede ser por contagio de vía oral, por consumir alimentos, por ejemplo, leche no pasteurizada que tiene el Mycobacterium, o por cutánea, por trabajar con sustancias, o los veterinarios que están trabajando en contacto directo con estos animales que están enfermos, puede pasar el Mycobacterium bovis. Y en ese caso, cuando es vía oral y cutánea, va a producir tuberculosis extrapulmonares, digestiva, si es por vía oral, o ganglionar. El contagio está relacionado principalmente al contacto con el ganado y al consumo de lácteos sin pasteurizar, y afecta principalmente a aquellas personas que están en contacto con animales infectados, que vivan en tambos o que trabajen con vacas, ¿no es cierto? Desde el año 2012 existe en nuestro país una resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria que establece un plan nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina. Este plan es una resolución que determina el control de todos los frigoríficos y en los campos, la detección de los animales que se encuentran infectados en todo el territorio de la República Argentina. Argentina es uno de los países con mayor porcentaje de tuberculosis de origen bovino en el mundo.